Muy queridos hermanos y hermanas, estamos celebrando el 32º domingo del tiempo ordinario, el 32 domingo del tiempo ordinario. Y en este día, la liturgia de la palabra, en la primera lectura nos presenta a una viuda generosa, que da cuanto tenía para alimentar al profeta Elías. Y el texto del Evangelio que se nos ha proclamado nos presenta también a otra viuda, una viuda generosa que da como ofrenda al templo todo cuanto tenía para vivir. Y en este texto evangélico proclamado, diríamos distribuido en dos partes. En la primera parte se nos presenta un estilo de vida que no es la del cristiano. Este estilo de vida es de los escribas y fariseos, a los que les encanta aparentar, puesto que dice el Señor, se pasean con amplios ropajes y les gusta recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Pero también son ambiciosos, porque se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos, de tal manera que utilizan la religión para su propia ambición o avidez. En la segunda parte del texto se nos presenta un modelo de vida que debe de ser la del cristiano. Esta mujer viuda, pobre, que echó no una monedita para quedarse con la otra, sino las dos que tenía, todo lo que tenía para vivir. Y llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero esta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Queridísimos hermanos y hermanas, este es un llamado a vivir la caridad del corazón. Este es un llamado a vivir la coherencia de nuestra fe cristiana, es decir, de aquello en lo que creemos con lo que vivimos. El cristianismo es un estilo de vida radical, es un estilo de vida de entrega generosa, de oblación, de sacrificio, de dar hasta que nos duele o nos duela.
Así nos lo enseña Jesucristo en la cruz, que no se reserva para sí absolutamente nada. Así nos lo enseña Jesucristo en la cruz, que se da absolutamente todo Él en obediencia al Padre, por amor al Padre y por amor a nosotros. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna, nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Y la primera de Juan, en el capítulo 4, versículo 16, nos afirma que Dios es amor, un amor que no se reserva nada para sí. Un amor que es entrega total, entrega del corazón, entrega con el corazón, entrega de corazón, una entrega que implica e indica, como hemos dicho, el sacrificio de pensar primero en el bienestar del otro, el sacrificio de compartir no de lo que nos sobra, de dar no de lo que nos sobra, sino de lo que tenemos para vivir. Este texto evangélico de hoy nos plantea cuestionamientos serios. ¿Qué tipo de cristianismo estoy viviendo yo? ¿El de la apariencia? ¿Aquel que le gusta únicamente los amplios ropajes, las reverencias en las calles, los asientos de honor, los primeros puestos, los aplausos, las alabanzas, las adulaciones, el que todos hablen bien de nosotros y nos tengan como en lo más estimado, en las alturas? ¿Qué tipo de cristianismo es el que estamos viviendo nosotros? ¿El de la ambición? ¿El de la incoherencia? ¿O peor aún, el del aprovechamiento de la religión para crearnos un estatus? La religión como argumento para crearnos una imagen, el ser piadosos, religiosos, devotos, para que los demás piensen bien de nosotros, para que los demás hablen bien de nosotros, para que los demás crean cosas buenas de nosotros, pero simplemente quedarnos ahí sin que la palabra de Dios toque verdaderamente, auténticamente el corazón, transforme el corazón, cambie nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestra manera de pensar, de sentir, nuestra manera de ver el mundo, de ver a los demás, de ver a Dios. O efectivamente estamos viviendo un cristianismo en el que lo entregamos todo sin reserva. Un cristianismo como el de aquella familia que no tenía nada para comer y cuando recibió una libra de arroz, rápidamente la mamá de los niños y la esposa del marido aparta media libra
para cocinar la otra media y manda al niño mayor a que vaya inmediatamente a llevar la media libra restante a la familia vecina. Y cuando sorprendido se le pregunta a qué se debe ese gesto, ella dice: esta familia está tan pobre, igual o peor que nosotros, y entonces era necesario compartir lo que la providencia nos había enviado. Es ese tipo de cristianismo que nos cuesta el que estamos viviendo. Estamos viviendo el tipo de cristianismo como el de esta viuda del Evangelio, o como el de aquella familia pobre en la cual ya estaba normado que a cada miembro de la familia le tocaba en la mañana una cucharadita de azúcar para endulzar el café, y la niña se tomaba el café sin azúcar y su cucharadita la iba guardando en una bolsita hasta que, pasados los días, cuando ya la bolsita iba llenándose, salió en carrera, y cuando se le preguntó a la mamá qué iba a hacer la niña con aquello, respondió: es que ella se abstiene de endulzar el café, ella no lo endulza para ir recogiendo la parte de su azúcar que le corresponde y después írsela a regalar a una familia amiga que no tienen cómo comprar el azúcar. Este es el tipo de fe cristiana que estamos viviendo nosotros. Una fe que nos duela, una fe donde realmente no estamos entregando lo que nos sobra, sino que estamos compartiendo lo que tenemos para vivir. Una fe como la de aquellos niños a los que, estando en misa, se les hizo un llamado para que al siguiente domingo trajeran el mejor de los juguetes, el que más querían, el que más les gustaba, con el que mejor jugaban, para regalarlo a niños que no tenían absolutamente nada. Y cuando llegó el siguiente domingo, de forma realmente más que sorprendente, queridísimos hermanos y hermanas, de forma providencial, todos los niños se aparecieron con sus juguetes exquisitos, con sus juguetes más caros, con sus mejores juguetes, con los que más les encantaba jugar, y fueron pasando ante el altar a dejar uno por uno y uno a uno aquellos juguetes para luego entregárselos a niños que no tenían cómo alegrarse la vida con uno de estos juguetitos. ¿Cuál es la fe cristiana que nosotros estamos viviendo? ¿O es como la fe de aquella señora que llegó con grandes paquetes para entregarlos, para repartirlos para la gente pobre,
y cuando se abrieron los paquetes, de ellos iban saliendo camisas rotas, pantalones descosidos, zapatos inservibles. Había llegado a dar no solo lo que les sobraba, sino lo que les estorbaba. Peor todavía, había llegado a dar lo que le ensuciaba. ¿Qué damos nosotros? ¿Qué entregamos nosotros? Una moneda en la billetera para dejarnos la otra. ¿O entregamos las 2 moneditas que tenemos para vivir? ¿Qué entregamos nosotros? Lo que esta gente rica echaba en la alcancía del templo, que era lo que les sobraba. Podría ser mucho dinero, pero al final de cuentas lo que les sobraba. Podría ser mucho dinero, pero lo que no le dolía, lo que no tenían, lo que no era para ellos para vivir. A mí me resulta simpático cuando me encuentro con familias pudientes, con familias de cierto nivel socioeconómico, y cuando se les pide la ayuda para la iglesia, para los pobres, le dicen a uno como respuesta que la crisis económica está fuerte, que no se han logrado buenas ganancias, que no han andado bien los negocios, y uno echa la mirada y están pagando al banco 3, 4 vehículos último modelo, están organizando un viaje a veces a Europa, van de paseo toda la familia, y sin juzgar, porque probablemente se dan ese gusto de pasear toda la familia, hacer un viaje largo por un largo país o un país cercano, y de tener una excelente casa y vehículos de última moda, pero endeudados con el banco, sin querer juzgar eso. Pero el hecho real y objetivo es que aquella familia tiene un alto nivel, un alto estatus de vida económica, pero no tiene dinero para compartir con los pobres, pero no tiene dinero para compartir con la iglesia, pero no tiene dinero para compartir con los necesitados. Para eso, y cuando se trata de eso, entonces ahí sí la crisis está fuerte, grave. A veces, cuando se trata de ser generosos, nos volvemos excelentes matemáticos para dar precisamente lo que nos sobra. Por supuesto que uno se encuentra con gente también, y gracias a Dios, muy generosa, ricos y pobres, no importa el nivel económico, no importa el estatus socioeconómico, pero gente que da de lo que tiene para vivir, gente a la que la palabra ya le ha tocado el corazón para ellos poderse tocar el bolsillo. Aunque dice el Papa Francisco que este evangelio no se trata de la billetera, dice él, no se trata de la billetera. Se trata, dice el Papa Francisco, de poner en la balanza 2 cosas: la cantidad y la plenitud del corazón. Eso quiere decir, quienes todavía tienen puesta su confianza en las cosas materiales
y quienes realmente se han dejado tocar con la palabra y con el poder del evangelio, el corazón, para transformar el corazón de piedra en un corazón de carne, sensible al dolor y al sufrimiento humano. Cuando el Papa Francisco dice: este evangelio no se trata de la billetera, sino de la cantidad y de la plenitud del corazón, está diciendo: hay quienes tienen puesta todavía su confianza en las cosas pasajeras de este mundo, hay quienes todavía están apegados a la cantidad, a lo material, a los bienes, y hay quienes se han dejado transformar el corazón y han dejado que la palabra de Dios los eleve, les lleve a la plenitud su vida cristiana, les lleve su vida cristiana a la coherencia auténtica entre lo que se cree y lo que se vive. Hay quienes se han tomado en serio con radicalidad la palabra de Dios y se entregan ellos y entregan su tiempo y entregan sus bienes, su quehacer, todo lo que pueden para el bien de los demás. Así quisiera, queridísimos hermanos que van a ser ministros extraordinarios de la comunión, que ustedes vivan su fe cristiana, que al entregar su tiempo a los enfermos, porque no solo se trata de ayudar al sacerdote en el templo, sino también de visitar semanalmente a sus enfermos, al dedicar su tiempo a los enfermos para escucharlos, para orar con ellos y amar a la familia que en ese momento esté presente, como siempre se los recomiendo, y tengan un momentito de oración familiar y luego le den la comunión, el viático a los enfermos. Ustedes vayan en esa entrega aprendiendo a despojarse. No tengamos miedo, hermanos, de despojarnos. No tengamos miedo, hermanos, de entregarnos. No tengamos miedo, queridísimos hermanos, de ser como la viuda de Sarepta de la primera lectura, o como la viuda del evangelio que se nos ha proclamado. Porque tal como ha dicho el Señor por medio de Elías, a partir de ese momento ni la tinaja de harina se vació, ni la vasija de aceite se agotó.